Estamos con Ricardo Sucre, quien ha accedido a llegar hasta nuestra redacción. Bienvenido, Ricardo. Gracias por atender a nuestro llamado. Usted siempre ha mantenido que existe un hambre de cambio en el país y al parecer hay un descontento también con todo lo que, con la gestión de gobierno. Si eso existe, la vocación de cambio, y hasta sectores influyentes internacionales como la Casa Blanca quieren ese cambio, ¿por qué no termina de producirse? Sí, fíjate, y bueno, gracias por la invitación, José Gregorio. Yo te diría que podemos ver ese deseo de cambio, pero que no se concreta desde la perspectiva de la oposición y en el caso del gobierno. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué variables hay ahí para explicar? En el caso de la oposición, ¿qué es lo que usted ve? Ajá, fíjate, antes de entrar un poquito en los dos, te diría que el deseo de cambio efectivamente en las encuestas es una constante, vamos a decir, una opinión que se sostiene en el tiempo. Incluso es una opinión que yo te diría muy dura. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, cuando tú oye, si Maduro la economía logra ponerla en un buen punto, la economía mejora, ¿usted seguiría con el gobierno o aún así le gustaría cambiar? Pues la gran mayoría dice que quiere un cambio. Igual eso en el data análisis, igual en la de julio, en la última de consultores que es de septiembre, también se preguntó, la pregunta era más o menos, ¿Maduro se queda? ¿Usted cree que hay que adaptarse o no? Bueno, solo un 26% respondió que había que adaptarse. Entonces, ese deseo está allí. Ahora, ¿por qué no se da? Entonces, si es tan fuerte, si es tan intenso, ¿por qué no ocurre? Entonces, vamos a comenzar por el gobierno y después vemos la oposición. Como usted quiere. Por el gobierno hay, hay 4 variables fundamentales, yo te diría. Hay quizás 3 políticas y unas pues que ya corresponden al ambiente, que es una variable ya, bueno, de derechos humanos, de toda esa discusión. La primera variable, es el control que tiene, control, represión, presos políticos, mecanismos, todas las denuncias de abusos de derechos humanos, es decir, lo que pudiera ser la represión del Estado para cualquier opción, cualquier crítica, cualquier cosa, automáticamente tú la callas y la controlas. Todos los mecanismos del Estado, vamos a decir, Conatel, SUNDE, todos esos mecanismos, pues lo que podríamos llamar el control de la la fuerza del Estado. La fuerza de la mano del peso de presión del Estado. De presión, la presión que puede ser, vamos a decir, vía instituciones, o la presión más bruta, que es la represión, pues, detenidos, presos, todas esas cosas que sabemos. Eso es un factor que está allí. Yo no te voy a decir que es un factor que no sea importante o que lo banalice, ojo, o que sea una variable más, como es un factor que está allí, pero yo te diría que en términos políticos no creo que sea lo que determine porque no ocurre el cambio. O sea, está allí, pero no creo que sea lo que determine. Lo que determina, a mi modo de ver, son los 3 que faltan, que son los que voy a comentar. El primero que yo creo que determina es que el chavismo es el chavismo es una sociología, pues, es un grupo de personas, es una manera de ver el mundo, es una opinión, es una adhesión política que, al menos en sus peores momentos, por lo menos el bloque más bajo que yo he visto del chavismo puede estar en un 23%, 25%, es decir, estaremos hablando que uno de 4 venezolanos se identifica con el chavismo. Entonces, es una base, pues tiene un apoyo, no es como se dice, son una cúpula que está arriba, y solamente, no, hay una cúpula, pero hay unas personas que se identifican con ese proyecto. ¿Y eso no ha sido leído por los factores de oposición? Yo siento que no ha sido leído correctamente, es decir, se ve al chavismo o como la cúpula que tortura y roba y controla, o los chavistas de base que los compran con un clap. Entonces creo que hay esa idea, pues, de que todo es un negocio, o un populismo, o un control de arriba. Entonces siento que sí, no hay una lectura correcta. Esas cosas, por supuesto, pueden existir, pero también pueden existir en otros movimientos políticos, que no quiere decir que no sea importante o no, que sí, el control por la comida, el control, pero fuera de eso hay un grupo de personas que realmente el proyecto, vamos a llamarlo así, político, el proyecto de país que tiene el chavismo, pues se siente identificado, y eso es, como te digo, un 25%, que en elecciones, puede ser eso o puede ser más. Hay que recordar que en las parlamentarias
las encuestas decían que en términos de voto el chavismo no iba a pasar de 30 a 35% y sacó 40, 41, porque siempre hay una brecha allí. Yo diría que es la primera razón. La segunda razón, bueno, yo creo que es vamos a decir que ahí sí ya la cúpula política del chavismo, bueno, creo que tiene como una flexibilidad, como una capacidad de poder jugar políticamente. O sea, como se dice más en criollo, bueno, saben hacer política, si es dura o no dura, autoritaria, no, esa es otra discusión, saben hacer política. Y lo que yo creo es que son flexibles. ¿Flexibles qué significa? Oye, que en cambios del terreno, en cambios de las circunstancias, responden con una respuesta. En el 2017 respondieron con la constituyente. En el 2018, bueno, han llevado, vamos a decir, salió el tema de las elecciones presidenciales. En el 2019, bueno, han llevado la crisis política del 19, que ha sido una crisis para el chavismo muy fuerte. Respondió con la mesa de Barbados, pero también respondió con la mesa de la Casa Amarilla. Es decir, en lo último del tema de la designación del Consejo Nacional Electoral, bueno, todo el mundo pensaba y los voceros del chavismo dijeron TSJ será designado, y Maduro dice no, vamos a presentar un documento. Entonces, siento que hay una capacidad allí de flexibilidad política. Ok, y viendo justamente esta jugada, es una posibilidad de que el gobierno esté abriendo el juego o que tenga la necesidad de abrirlo. Yo pienso más lo segundo. Yo creo que hay más que una voluntad que el gobierno quisiera, por supuesto, porque es una lógica hegemónica su proyecto político, pero siento que hay una necesidad, vamos a decir, que las circunstancias domésticas, pero también las circunstancias externas, bueno, obligan a que el gobierno diga, es decir, no podemos seguir en esta situación. Sí, yo estoy en el poder y voy a resistir, porque esa es una línea que ha planteado el gobierno, resistir. Podemos resistir. Y estamos resistiendo. El punto es, bueno, hasta dónde yo puedo estirar eso, que es a donde yo pienso que el gobierno dice, caramba, esto no lo puedo estirar mucho, o esta situación, bueno, llevar este país así, no, bueno, va a tener también problemas políticos. Entonces sí se ve en la necesidad como de abrir el juego político, aprovechando, bueno, las circunstancias que las elecciones que van a decir que tienen el mandato constitucional son las parlamentarias. Ok, entonces esa es la estrategia del gobierno, ser flexible para evitar que ese cambio que está deseando la gente no se produzca. ¿Cuáles son los otros elementos que desde el gobierno evitan que ese cambio se produzca? Bueno, y el tercero sería, yo creo que el gobierno ahorita le está dando mucho énfasis, siempre lo ha sido, con Chávez era así, bueno, una línea de Chávez, creo que con Maduro se ha mantenido, que es vamos a decir, el tema de las alianzas internacionales, o sea, énfasis en tratar de reforzar esas alianzas, pero yo creo que ahorita con dos caras, lo que podríamos llamar la cara de las reformas, que son, vamos a decir, las experiencias de China y Vietnam, pero China y Vietnam post reformas de mercado, o sea, China post 78, Vietnam post 85. Es curioso que los voceros del gobierno, digo curioso porque uno esperaría que a lo mejor te hablaran de la etapa más dura del maoísmo, de la revolución cultural. Hablan, bueno, como hablan en términos, vamos a decirlo, de propaganda, pero cuando entran, pero el énfasis que hacen son las reformas pro mercado. Incluso el Canal 8 te pasa documentales hablando de esas reformas, es decir, entonces yo te diría que está esa cara, pues la cara de las reformas con esas, vamos a decir, por supuesto, no son reformas liberales como las podemos entender, el capitalismo liberal, no, capitalismo de Estado hegemónico, si eso llega a ser, porque hay que ver cómo se instrumenta, pero en todo caso es una cuestión vertical. Y tiene la otra cara, por supuesto, que es la parte comunal, pues, que también lo aprenden de China, Vietnam, que es también la lógica, bueno, de sí, podemos hacer una apertura en nuestros términos, pero el control lo mantenemos. Entonces está la famosa, o lo que dijo Diosdado Cabello cuando fue a China, caramba, fue la escuela de cuadros de China, caramba, pero aquí tenemos que mandar a nuestros cuadros para que se formen y pasen un tiempo aquí. Entonces, o sea, la idea de que, bueno, sí, hay unas reformas, pero el partido es vamos a decir, es el eje central y todo es vertical. Entonces yo te diría que esa tercera variable también explica, porque bueno, tienes tus alianzas, se vio en el tema de los derechos humanos de la ONU, como, claro, vamos a decir, si eran 193 países, el gobierno sacó 105, y tú sacas la cuenta con lo que sacó Costa Rica, que creo que fue 93 o 96, bueno, tú llegas a concluir que sí, que votaron en contra los 50 duros en contra, pero el gobierno logró sumar a otros. Entonces, ese tipo de alianzas, ves, fíjate que les funcionó en ese escenario. Contra todo pronóstico, llegaron a ese escenario y llegaron, bueno, 105 votos, pues que es una votación importante. Entonces, y del lado de la oposición, ¿qué son las cosas que no se hacen o que se hacen mal para que ese cambio del que usted siempre ha hablado no se produzca?
Mira, yo te diría que en la oposición hay como dos variables también, una lleva a la otra. Yo diría, para mí lo principal, vamos a decir, bueno, descontando por supuesto lo que hablamos inicialmente, bueno, que el gobierno reprime, detiene, tortura, en fin, todas esas cosas a figuras de la oposición, o exilia, o todas esas cosas. Descontando eso, yo creo que hay dos cosas que están allí. La primera es que yo creo que la oposición es muy rígida. Si el gobierno es flexible, la oposición es muy rígida. ¿Qué llamo yo rígido? Oye, por ejemplo, tú pasaste de la tesis de la acumulación de fuerza hasta el 2014 y del 2014 a la fecha estás en una estrategia que se llama el quiebre. Entonces, el quiebre por la calle, 2014. ¿Cambian las condiciones? No, el quiebre. El quiebre vía parlamentaria, 2015, 2016. Entonces, no, el quiebre, cambiaron las circunstancias, no sigo con el quiebre, llegaste al 2018. El quiebre por las elecciones, porque los 50 países, lo que sea la comunidad internacional, al día siguiente, el 21 de mayo, ya iba a haber una reacción, seguías pegado a tu quiebre, no pasó lo que se dijo, pero sigues el quiebre. Llegaste al 2019, el quiebre ahora va a ser por la Asamblea Nacional, porque la transición va a ser por un estatuto, por primera vez, hay que recordar lo que se decía, por primera vez una Asamblea Nacional hace una transición, y el eje central es el cambio de obediencia militar, entonces el quiebre militar, sacaste a Trump en febrero, todo el mundo, no pasó, pero sigues con el quiebre. Llegaste ahorita y ahorita estás con el quiebre, ahora las presiones, entonces las presiones son las que van a lograr el quiebre, hay que aumentarlas, lo que hay que hacer es esperar, como dijo Marco Rubio a Trish Regan en Fox, bueno, están funcionando, lo que tenemos que hacer es reloj, pues. Mientras tanto la gente sigue esperando. Claro, exactamente. Y la crisis se agudiza. Claro, no, justamente por eso siento que es una posición muy rígida, que no tiene la flexibilidad para decir, bueno, cambio el terreno o hay la circunstancia, entonces yo voy o me muevo de esta forma, o como se vio en las elecciones, bueno, ganó Alberto Fernández, como tú respondes, bueno, sí, efectivamente Guaidó y la representante de él, Trota, respondieron y ahí hay unas señales de flexibilidad, pero aún así yo siento que respondieron, pero como quien está aprendiendo, pues como quien no tiene esa mano, vamos a decir, esa mano aceitada, esa mano franca o esa mano libre para poder jugar. Entonces, siento que eso la lleva a la segunda variable, que es que no se construye entonces como alternativa, porque vamos a decir, en una política insurreccional, que yo creo que lleva como una política insurreccional, bueno, del quiebre, esperando el quiebre o de la gente o el quiebre de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, está allí. Siento que la gente no la percibe como alternativa, o sea, queriendo un cambio, pero dicen, bueno, Maduro no me gustó lo que aparece en las encuestas, pero dicen, oye, pero estos tampoco son la alternativa que yo quisiera. Entonces, al final se produce como una suerte de anulación, pues, como que las opiniones se anulan. Quiero el cambio, pero, ¿qué es lo que tú ves ahorita en las encuestas? La negociación sí está bien, pero. Las elecciones sí está bien, pero. Las sanciones no. Tal cosa sí. O sea, al final se anula todo porque tú no tienes entonces como un perfil que te diga, bueno, yo sí quiero un cambio, pero tengo la flexibilidad para poderlo lograr por la vía que yo creo que el pueblo privilegia, que es la vía electoral, la vía de construirte como alternativa, sí, que vean que sí, oye, están como comiéndose las verdes, que no es que no se las han comido, por supuesto, no se desmeritan los méritos que tiene la oposición, pero siento que la rigidez les resta fuerza a eso y bueno, está en un estado ahorita que dice, bueno, ¿ahorita qué hago? Cambió el mundo, cambió el país, está cambiando los países de la región, el mundo también, el propio Estados Unidos, propia Europa, entonces ¿qué hago? Tú sientes como que es una posición como que muy con un libreto, con un manual y que está allí paralizada, pues que no, entonces dice, bueno, sanciones, a presión y bueno, vamos a esperar que eso haga su efecto y después vendrá la transición. Entonces, diría que esa es vamos a decir, del lado de la posición porque no ocurre el cambio. Ok, primero,